Un saludo a todos los estudiantes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ética como un bien común. Entonces recordemos qué es la ética en un primer momento. Entonces recordemos que significa carácter, que está totalmente relacionado con los griegos y que se trata de una disciplina que se ocupa de pensar en el bien y en el mal y en la relación entre los valores y en el sustento de las normas morales que rigen las acciones en los grupos sociales. Entendiendo esto, recordando esto, entonces esa ética es la que nos va a permitir a nosotros identificar los diferentes elementos que componen la vida del individuo y que lo ayudan a trascender en ese comportamiento y en esa conducta en sociedad y también pues de manera individual. Aquí en esa imagen pues vemos algunas de las palabras, ¿sí?, que van ligadas al comportamiento del ser humano y también a las vivencias a las que se enfrenta en medio de la sociedad. Por eso encontramos la familia, por eso encontramos los derechos, por eso encontramos el bien, por eso encontramos lo cultural, por eso encontramos la visión como ese ser que se focaliza y que se centra en aquello que quiere alcanzar en un momento, también en la verdad, en la participación como un ser político. Entonces ahí hay un conjunto de palabras que están totalmente relacionadas con la acción y la participación del individuo en un momento de la vida. ¿Qué pasa? Entonces recordemos esa palabra de ética, ya habíamos hablado que procede del griego y que en este caso pues está relacionado, ya habíamos hablado anteriormente, que está relacionado con las costumbres y con el carácter. Esto me permite a mí entonces tener claro el fundamento y la base de la conciencia del ser humano. ¿Qué pasa? Resulta que hay dos elementos esenciales que hacen parte del individuo y que hacen parte de la ética. Y está la ética de acuerdo a la estructura y está la ética de acuerdo al contenido. ¿Cuál es esa ética que está enfocada en la estructura? Entonces, es esa ética que de manera natural, ¿sí?, que de manera particular, de manera individual, tenemos nosotros en cuanto a esa estructura moral. Nosotros por sí mismos vamos avanzando en nuestro crecer, ¿sí?, no solamente nuestro crecer biológico, sino también en ese crecer psicológico, en ese crecer emocional, y ahí vamos fundamentando esa ética estructural, donde sabemos ya realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. Y ya en cuanto al contenido, entonces está totalmente relacionado con la práctica. Entonces la estructura sería ese conocimiento que tenemos acerca de aquello que podemos hacer o que no podemos hacer, de aquello que es prohibido o que no es prohibido. Y ya en el contenido, entonces nosotros estamos hablando de esa ética práctica, de esa ética que no solamente se queda en algo superficial, sino que pone en práctica aquello que ve, aquello que aprende o que lleva a cabo aquello en lo cual está enfocado. Desde esa perspectiva, entonces la ética tiene esos dos aspectos importantes, el de la estructura y el del contenido. Y las dos son necesarias. Ahora, resulta que dentro de esos dos aspectos que maneja la ética, dentro del contenido y dentro de la estructura, es ahí cuando el ser humano se ve enfrentado a tomar decisiones. Entonces, por eso en esta imagen vamos a ver que hay diferentes direcciones, donde el ser humano debe tomar decisiones de acuerdo a esa estructura ética que tiene. ¿De dónde toma esa estructura? ¿De dónde fundamenta eso que él tiene en su parte individual?
lo toma entonces de lo que realmente ha sido parte de su proceso, de su personalidad, de su carácter, de lo que lo hace a él la esencia. Y en cambio, en contenido, ¿sí? Entonces ahí sí ya está cargado de algunos elementos que, por ejemplo, estaríamos nosotros nombrando, que es el lugar donde nace, el lugar donde habitualmente él socializa, es el lugar donde aprende de esa cultura. Todo eso entonces haría parte del contenido y que en algún momento determinado va a llevarlo o a conducirlo por el camino que debe seguir. En este caso es necesario entender que una cosa es tener esa ética bajo el criterio de la estructura y otra bajo el criterio del contenido. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros podamos decir, pero también podamos nosotros llegar a ser. Entonces, si nosotros hablamos de lo correcto, si en nuestros hogares hablamos de no decir mentiras, eso hace parte de la estructura de la ética, ¿sí? Enseñamos a los hijos a no decir mentiras. Eso hace parte de la estructura ética. Pero en cuanto al contenido ético, entonces es la práctica. Entonces es cuando la mamá le enseña al hijo por medio del ejemplo. Entonces es ahí cuando se evidencia el contenido ético y no se queda solamente en la estructura. Y nosotros como seres humanos debemos aprender a complementar estos dos criterios, el de la ética, ¿sí?, en la estructura, y de la ética en el contenido. A veces nos quedamos simplemente en la ética estructurada, ¿sí?, en la del conocimiento, el de las definiciones, en el que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sin embargo hacemos no realmente lo correcto, sino que actuamos según nuestra individualidad, incluso hasta actuamos de acuerdo a nuestro propio egoísmo. Ahora, vamos a mirar que dentro de esa ética, como bien común, no se está buscando entonces quedarnos en esa ética estructurada, sino también de contenido. ¿Para llegar a qué? A la justicia, a una verdadera justicia. Y esa justicia entonces está totalmente relacionada con la ética y con la vida moral. Recordemos qué es la moral. Recordemos que es todo acuerdo o pauta que le pone límites a nuestro comportamiento y que en algún momento permite la armonía entre los habitantes de una comunidad, entre un grupo. Además sirve pues también para determinar lo que es bueno hacer y lo que no. Entonces, de acuerdo a esto, miramos que la justicia es importante, ¿sí?, en la ética y que nos lleva a todos a esa dirección correcta de un bien común. La ética como bien común desde esa justicia. Y esa justicia está totalmente relacionada con el decir, pero también con el hacer. Entonces, algo contrario a la justicia sería, por ejemplo, el político que dice que no debe haber corrupción, que va a luchar contra la corrupción, pero en el contenido entonces está haciendo todo lo contrario y está cediendo, ¿sí?, está cediendo en esa complicidad para causar el daño común por un bien particular. Entonces, desde esa medida es necesario entender que la ética va a trabajar por la justicia, pero esa ética no trabaja sola si no hay individuos que estén interesados en el hacer y no solamente en el decir. ¿Qué pasa? Aquí nosotros en clases anteriores estábamos hablando sobre la ética en la Edad Antigua, que estaba relacionada con la mitología
que en un momento entonces fue cambiando y que ya aparecieron algunos filósofos que comenzaron a preguntarse sobre la conducta del ser humano, sobre el comportamiento, sobre la importancia de la naturaleza, del cómo nos complementamos nosotros con ella y de cómo la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin esa naturaleza. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo sobre cómo la ética es importante y cómo la justicia es percibida de una manera diferente en algunas culturas y de acuerdo a algunos periodos. Pero eso no quiere decir que se dejen principios, que se dejen de cultivar esos valores que nos hacen a nosotros realmente sensibilizar como seres humanos. Entonces aquí vamos a ver un fragmento de la Ilíada de Homero sobre la guerra de Troya, sobre una epopeya escrita por Homero. Este personaje, entonces vamos a encontrar allí a Héctor, vamos a encontrar a Aquiles, Héctor hijo de Priamo, y Aquiles que está representando entonces en este momento al enemigo, a los aqueos. Entonces, desde esta perspectiva, desde los griegos, vamos a mirar que se gesta un panorama de justicia, ¿sí? Yo les cuento, entonces resulta que Héctor, él en guerra, asesina al amigo de Aquiles, ¿sí? Lo asesina. Entonces, este compañero, este amigo se llamó Patroclo y este lo asesina. ¿Qué pasa? Entonces Aquiles se enfurece, ¿sí? Va a buscar a Héctor y hay un enfrentamiento. Entonces vamos a mirar un momento lo que observar aquí sobre el tipo de justicia que estaba determinada en ese momento para los griegos, de acuerdo también a una mitología, pero que también recordemos que de la mitología también podemos aprender. Recuerden que los griegos, ellos luchan no solamente por el honor, en este caso se evidencia la venganza y la justicia, en este caso, está cobrando o haciendo de la justicia un arma, es en este caso Aquiles queriendo matar a Héctor por haber matado también a quien, a su amigo. Hasta ahí, entonces el rey Priamo y su familia ya sabían que esto podía pasar. Sin embargo, ellos guardaban la esperanza de que simplemente Héctor iba a morir y iba a quedar ahí y ellos podían llevarlo y darle una sepultura como normalmente lo hacían los griegos. Sin embargo, aquí hay una muestra de injusticia, ¿sí? Aquí la vamos a evidenciar. El hecho de lo que está haciendo en este momento, lo que se ve que está haciendo, ¿sí? Aquiles, de amarrarlo y de todo lo que va a generarse de ahí en adelante, eso es denigrar, eso ya no hace parte de la justicia griega. Aquí ya hay un dolor, aquí ya hay una parte muy dolorosa en la cual se transgrede los criterios éticos griegos en ese momento. ¿Qué pasa? Nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a la felicidad, nosotros estamos llamados a ir por el camino, ¿sí? Que nos produzca a nosotros placer, pero ese placer de acuerdo a unos límites establecidos por una sociedad
en la cual se va a ver beneficiada. Negativamente podría también si el actuar o el comportamiento o la conducta del ser humano es negativa. En el caso de que vimos ahorita, entonces es un ejemplo real de cómo el ser humano, ¿sí?, transgrede, ¿sí?, las leyes, las normas para hacer de sí mismo la justicia, de llamarse a sí mismo como la persona idónea para ejercer la justicia. Y es ahí cuando nosotros nos equivocamos, porque nosotros no estamos en total capacidad de ejercer justicia, ¿sí?, si estamos con un corazón, en este caso, cargado de emociones, cargado de sentimientos que pueden afectar al otro negativamente. Entonces, si estamos hablando de esa ética de la vida moral, de los beneficios de la ética como bien común, es necesario entender que todo lo que yo haga tiene unas consecuencias. Todo lo que yo haga, sea negativo o positivo, va a afectar a los que me rodean. Y la idea es que nosotros aprendamos a ser conscientes de la libertad que tenemos como seres humanos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahí tenemos que el ser humano es un ser social y como tal existe en referencia a la existencia de los demás. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que nosotros somos la parte de un todo. Somos la parte de un todo, donde algo que falle en ese complemento, pues entonces afectará todo el entorno. Dice entonces, en tanto seres sociales compartimos proyectos colectivos y requerimos de normas de convivencia que limiten nuestras acciones para apostarle al bien común. De eso se trata la ética, de pensar en el otro, ¿sí?, de hablar de justicia, pero no solamente hablarla, sino también practicar la justicia. Y esa justicia está totalmente, ¿sí?, alineada con la libertad, está alineada con el respeto, está alineada con la tolerancia, está alineada con la verdad, está alineada totalmente con la verdad. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes casos donde se muestra a esa injusticia, la injusticia social. ¿Por causa de qué? En este caso, aquí ya estamos viendo la corrupción. ¿Qué pasa con esa injusticia, ¿sí?, que es causada por la corrupción? Entonces, aquí vamos a identificar quiénes se ven afectados, qué sectores, por causa de esa injusticia. Lo justo es que nuestros gobernantes usen los recursos de manera que toda la sociedad se beneficie. Eso sería lo justo. Pero aquí actúa no la ética, ¿sí?, no la ética social, no la ética como tal, sino que aparece esa parte de la ética estructural donde no se practica, donde no hay contenidos. Entonces aparece el fenómeno de la corrupción nacional, entonces ahí aparece la educación, aparece la infraestructura y transporte, la salud, la función pública, servicios públicos, son los sectores afectados por la corrupción. Y esto lógicamente pues desencadena una injusticia social porque va a hacer que se incremente ¿qué? La pobreza, va a hacer que se incremente en este caso la desigualdad social y pues por hecho, ¿sí?, va a repercutir en lo que nosotros queremos, que es una equidad. Entonces, aquí aparece quiénes son los que más realizan ese tipo de hechos de corrupción, y está todo ligado a el ejercicio administrativo. Y en este caso pues no podemos
desligarnos de lo público. ¿Qué genera esa injusticia? Esa injusticia social genera pobreza, ¿sí? Fácilmente los recursos que podrían ser dados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esos recursos que podrían en un momento no solamente brindar una estabilidad en vivienda, sino también una estabilidad de un servicio médico, una atención, ¿sí?, que mejore la calidad de vida de ellos, entonces pues se va a ver afectada. ¿Qué causa la injusticia social? Va a causar dolor, y es ahí cuando se presenta la ética. ¿Cómo actúa la ética en medio de esas circunstancias de dolor, en medio de esas circunstancias y de esos desafíos que se tornan en medio de una sociedad libertina, donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respeta el bien común, donde no se respeta la diferencia? Es ahí donde se va a generar diferentes problemáticas de acuerdo a un pensamiento. Y es ahí cuando la ética hace un llamado a tener un sentido de compasión, ¿sí?, a tener la capacidad de padecer con otros sus alegrías y sus tristezas, ¿sí? El problema es que nosotros estamos en países totalmente envidiosos, con individuos que están siempre, ¿sí?, siendo egoístas y que no se alegran del bien ajeno, sino que al contrario. Entonces, es aquí donde nosotros debemos repensarnos, repensar si realmente hay una comunidad política, un conjunto de ciudadanos que pueden deliberar, que asumen lo justo, que asumen lo conveniente, que usan la razón, que establecen una amistad cívica entre todos los ciudadanos, que saben que a pesar de sus diferencias pueden llegar a una meta común. Entonces, todo esto es necesario repensarlo, teniendo en cuenta que la ética va a trasladarse a diferentes territorios. Se va a trasladar a ese territorio interior, ¿sí?, que es donde está lo permitido, es donde está el sentido de lo correcto, el sentido de la verdad, el sentido político-social. Pero también hay otro territorio que es el territorio externo, donde está lo prohibido, donde está la desmesura, donde está la crueldad. Y nosotros debemos aprender a direccionar nuestra vida de acuerdo a lo que nos da la ética en nuestra vida cotidiana.